Bien, vamos a dar lectura entonces a el Evangelio en Mateo, capítulo 6, en los versículos 9 al 15. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Oremos. Tenemos nosotros un texto lindo, hermoso, maravilloso, que es el Padre Nuestro, cómo Jesucristo nos entrega algunas directrices, un lineamiento particular y especial para poder nosotros orar. Anhelando el reino es el nombre que tiene esta predicación y este mensaje del día de hoy, que está ahí en Mateo 6, del 9 al 15, al cual ya le dimos lectura. Hay algunas cosas que podemos explorar en primera instancia del texto que acabamos de nosotros leer. Primero, y de repente como que lo disociamos del contexto en el cual está ocurriendo este mensaje. Y este mensaje es parte del conocido y famoso Sermón del Monte, que muchas veces nosotros asociamos solamente a las bienaventuranzas, ¿ya? Pero el Sermón del Monte es mucho más extenso y en Mateo nos muestra en dos capítulos continuos cómo Jesucristo estuvo predicando respecto de el reino de Dios, de cómo era el reino de Dios que él estaba anunciando. Y es bien interesante porque nosotros vemos en el caso del Sermón del Monte cómo efectivamente el reino que Dios está presentando. Recordemos que él parte en su ministerio anunciando y dice que el reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Y él está mostrando acá en el Sermón del Monte cómo es la estructura de su reino, del reino de Dios, del reino de su Padre, el reino que él estaba anunciando. Y nosotros vemos un contraste entre el reino de los hombres y el reino de Dios. O sea, solamente si recordamos un poco las bienaventuranzas, en las bienaventuranzas se nos invita a pensar y a creer en que en el reino de Dios las personas que son pobres de espíritu son felices, son bienaventurados. Son aquellos que reciben la buena voluntad de Dios, son aquellos que son receptores de toda la bendición, o como dice también en algún lugar el apóstol Pablo, en Efesios sobre todo dice, dirigiéndose a la iglesia en Efesios les dice, ustedes son benditos con todas las bendiciones celestiales, por causa de esto, por causa de que han sido pobres en espíritu, porque han reconocido su pobreza espiritual y acuden a aquel que es el dador de la vida, a Dios mismo. Han creído en este mensaje, les dice Pablo allá en la carta a los Efesios. Ahora, este reino no solamente se queda en lo que nosotros podemos ver ahí en las bienaventuranzas, sino que si ustedes revisan, por ejemplo, van ahí en el mismo texto, en el capítulo anterior, van a ver una serie de títulos, por lo menos la NBI, la Reina Valera, lo van separando por títulos de enseñanzas de Jesucristo, en los cuales él va mostrando justamente esta dimensión o esta perspectiva del reino de Dios. Hace un tiempo atrás, un año por lo menos, nosotros estuvimos, si que no un poco más me corrigen, estuvimos hablando sobre el reino de Dios como este reino subversivo. ¿Se acuerdan? Los que vienen hace más tiempo acá a Iglesia 1, se recordarán que nosotros hicimos toda una serie de predicaciones respecto de cómo es el reino de Dios. Y ese reino nosotros lo vemos a través de su Rey, Jesucristo, como un reino subversivo. ¿Por qué? Porque está en contraste con el reino de los hombres. Viene a subvertir las cosas como estaban o como se estaban viendo hasta ese momento y las viene a colocar, más que subvertirlas, o sea, de colocar las patas para arriba, técnicamente lo que viene a hacer es colocarlas en su lugar original. Les viene a dar la forma original que siempre había tenido. El sueño y el anhelo del Creador se manifiestan mediante este Sermón del Monte, en el cual Jesucristo muestra cuáles son las grandes diferencias entre el reino de los hombres y el reino de Dios.
Y hace a las personas que estaban reunidas en ese lugar escuchando el mensaje, las hace justamente reflexionar y pensar en torno a esto. Entonces el reino de Dios es un reino subversivo, viene a dar vuelta a las cosas. Hay un versículo en el libro de Hechos cuando los apóstoles andaban recorriendo las ciudades y justamente una de las personas que se molestó con el mensaje del Evangelio de Jesucristo siendo predicado en su ciudad, después de que habían ellos liberado a una joven que tenía un espíritu inmundo, se dice, mira, estos tipos que están poniendo el mundo patas para arriba, llegaron acá a nuestra ciudad y nosotros no podemos o deberíamos echarlos porque van a generar problemas. El reino de Dios frente al reino de los hombres es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque justamente busca las cosas que Dios creó originalmente o en la forma en la cual Él las creó. Nosotros podemos aquí ir al libro de Génesis, por ejemplo, y pensar cómo era el reino de Dios ahí en el huerto. La manifestación del reino de Dios, de la justicia plena, del gozo pleno de Dios, de la paz absoluta de Dios con los hombres en una relación perfecta, en una relación que no tenía ninguna barrera entre Dios y los hombres, lo podemos ver en los primeros capítulos del Génesis. El tema es que justamente la entrada del pecado por medio de Adán generó este quiebre, este rompimiento en la relación entre Dios y nosotros, y el hombre comenzó a tratar de establecer las cosas buenas del reino, pero siempre con un dejo de dificultad por la sencilla razón de que no le era natural al hombre, en esta condición caída, poder glorificar a Dios. Entonces comienza a actuar conforme a su nueva naturaleza, una naturaleza caída. Y esta naturaleza caída lo condujo al ser humano a hacer totalmente las cosas en contra de la voluntad perfecta de Dios. Algunas cosas, claro, nosotros podemos decir muchas cosas de ellas tal vez son bastante buenas. Y nosotros vemos en la historia, no solamente en la historia bíblica, sino que en la historia de la humanidad, a personas que han hecho el bien y que lo han hecho bastante bien. Pero a pesar de eso, a pesar de los esfuerzos humanos por tener un mundo más justo, por tener un mundo que viva en paz, por tener un mundo que refleje de alguna forma lo bueno, la esperanza, el gozo y la alegría, lo ha hecho de manera torcida porque su naturaleza es totalmente opuesta a la naturaleza de Dios. Es una naturaleza caída y pecadora que se confronta en estos dos reinos. Por eso Jesucristo, cuando está predicando este sermón del monte, está apuntando a cómo debiese funcionar y cómo debiese ser este reino de Dios. Y hay una cosa que me llama mucho la atención aquí. Nosotros siempre se nos ha dicho que la relación con Dios es personal y estamos súper de acuerdo con eso, pero muchas veces no consideramos también de que la relación con Dios también es grupal. Y es grupal en el sentido de que somos un cuerpo, somos una familia, unidas por el mismo Dios y por el mismo Padre, que es nuestro Señor. Y fíjense ustedes que en la oración que Jesús nos invita a hacer, que, paréntesis, Jesús nos dice, ustedes deben orar esta oración. Jesús parte diciéndole a la gente, ustedes pueden orar de esta forma, o deberían orar con estas directrices o con este modelo. Que sus oraciones jamás falten ciertas cosas y ciertos elementos que claramente van a apuntar a una oración de reino, a una oración como Dios quiere que nosotros clamemos a Él, cómo quiere Dios que nosotros le busquemos, cómo quiere Dios que nosotros nos acerquemos a Él. Y en este caso, junto con la oración en privado, el clamor también es comunitario. Jesucristo les dice, ustedes oren así, Padre nuestro. Y es muy interesante que diga Padre nuestro, y la forma en que sigue conduciendo la oración Jesucristo es una oración comunitaria. Es una oración que se desarrolla con un plural interesante. No puedo dejar de no detenerme en ese pequeño detalle. Porque es interesante que Jesús dice, no oren ustedes como los hipócritas, que les gusta ser vistos cuando están orando. Y que se levantan en las sinagogas u oran en las esquinas para que la gente los vea. Incluso los buenos actos, las buenas acciones que estas personas desarrollan, lo hacen de la misma forma, hipócritamente. Quieren que los demás los vean para que les reconozcan. Y es interesante como Jesús también les dice en ese momento
o sea, no es que ellos no vayan a recibir una recompensa por hacer algo bueno, por hacer algo que corresponde o que correspondería que el pueblo de Dios también hiciera. ¿Mm? Pero no van a tener mayor recompensa que lo que están buscando, ser reconocidos. Y el reconocimiento, que es algo con lo que yo lucho permanentemente, Jesucristo lo coloca como el resultado más pobre de la búsqueda del reino de Dios. Porque no se trata de un reconocimiento personal. Hay un asunto comunitario que nosotros tenemos que observar, ¿m? Y que vamos a profundizar un poquitito más adelante. Pero no puedo yo pasar por alto que Jesucristo justamente en su oración, Él hace una oración en un constante pluralidad en sus palabras. Las palabras están en plural, están en un nosotros, están en un comunidad. ¿Ya? Entonces me llamó mucho la atención y no quería, como les decía, pasarlo por alto. ¿Y por qué nosotros deberíamos orar? Otra de las cosas que inicialmente, antes de profundizar en algunos temas, ¿por qué nosotros debemos orar? ¿Acaso no creemos en un Dios soberano, por ejemplo? ¿Cuál es la función de la oración? Si Dios tiene el dominio de todas las cosas. ¿Se habían puesto a pensar en eso? El día sábado, en la mañana, se realizó la titulación de César. ¿Ya? César fue parte del equipo pastoral de esta iglesia y César hoy en día está sirviendo en la octava iglesia Maranata, aquí en Recoleta. Él completó sus estudios, el día martes fuimos a su defensa de tesis, él salió aprobado en su tesis y por lo tanto el día sábado, ayer, le entregaron a él su título, el seminario le entregó su título como licenciado en teología o bachiller en teología. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos nosotros ahí una persona también que ya está acreditada como que obtuvo la formación necesaria para poder compartir y poder ser un teólogo y poder explorar la Escritura. Y en esta reunión que tuvimos, porque primero celebramos la finalización de año con un culto, año académico en el seminario, y luego nosotros entonces vimos la licenciatura, la ceremonia de licenciatura. Y hubo varios discursos, ¿ya? Varios discursos. Y entre estos discursos hubo uno que me llamó la atención porque justamente apuntaba a los esfuerzos comunitarios que nosotros realizamos y hacemos para poder llevar a cabo algún tipo de acción. El seminario no funciona simplemente porque es el seminario. El seminario recibe los esfuerzos, digamos, es beneficiado de los esfuerzos de los alumnos, de los profesores, de su equipo administrativo, del sínodo de la Iglesia Presbiteriana, de la corporación. Son varios esfuerzos los que ayudan a que el día sábado César pudiese haber recibido su título. O sea, no es simplemente porque hay un buen profesor, dos buenos profesores o un grupo de buenos profesores. O sea, si esos profesores no tuviesen un espacio físico que lo administra la corporación, no habría podido César estar en un lugar en donde tener los libros, en donde poder sentarse en una sala de clase y qué sé yo. O sea, hay un esfuerzo que es comunitario. Y este esfuerzo comunitario nos lleva a nosotros. Es bien interesante lo que podemos ver en esta instrucción de Jesús en los capítulos anteriores. O sea, yo no quiero solamente detenerme en la oración del Padre Nuestro, sino que hacer una lectura bastante más amplia antes de empezar. ¿Ya? Y ahí en ese lugar, el pastor que habló esto, el pastor Caleb, dijo, por lo tanto, nosotros tenemos que mantener una actitud de poder querer recibir la ayuda. ¿Ya? Para no ser seres independientes ni nada. O sea, este esfuerzo es de muchas personas. Sin duda es el esfuerzo de César. Él estuvo estudiando. Estuvo de los 10 semestres, estuvo 12, como dijo él, estudiando y esforzándose para poder sacar su carrera. Pero el esfuerzo personal no sería nada sin un esfuerzo grupal. Y los esfuerzos grupales a nosotros nos enseñan algo muy particular, y es el tema de que nosotros necesitamos reconocer que nos necesitamos unos a otros. Debemos nosotros ser personas lo suficientemente llenas del poder de Dios en nuestros corazones y llenos del Evangelio para reconocer de que nos necesitamos. Y eso es algo que la oración que Jesús nos muestra nos invita a poder reconocer y a poder ver. Nosotros, el mejor motivo por el cual necesitamos orar comunitariamente, individualmente, es porque necesitamos humillarnos delante de Dios.
reconocer que no podemos. Siempre se dice que la oración es como la última alternativa que tenemos. Pero la verdad es que la oración es el combustible del reino de Dios. Nosotros tenemos la revelación de Dios, lo que Dios quiere que conozcamos de Él en su palabra. Sin duda alguna, nosotros podemos comer de su palabra, degustarla, y podemos nosotros crecer conforme a lo que vamos aprendiendo de ella. Y es súper claro para nosotros que cuando dejamos de leer la Escritura, nuestras vidas también comienzan a sentirse anémicas espiritualmente. Pero no nos preocupamos mucho del tema de la oración. Es más, yo creo que si hacemos un sondeo rápido acá, no todos nosotros oramos todos los días, por ejemplo. Y nuestras oraciones, con suerte, son antes de comer o antes de ir a dormir. Pero generalmente acudimos a Dios cuando estamos en problemas. Y si fijan ustedes la oración de Jesucristo, justamente la parte en donde podríamos nosotros decir que Jesús está invitando a que nosotros busquemos a Dios en medio de nuestra aflicción y nuestros problemas, es la parte más corta. Es la parte más pequeña de la oración del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino busca que nosotros vayamos en humildad, humillados delante de Dios y decirle: Señor, nosotros no podemos hacer las cosas. Necesitamos de ti. Estando muy bien, estando bien en el trabajo, en la familia, con la esposa, con los amigos, tu vida puede estar perfecta. Pero justamente ese es uno de los principios subversivos del reino de Dios. Ven, acude y reconoce que no puedes hacer las cosas solo. Y que las cosas que tienes y que son buenas y que están ocurriendo bien en tu vida, tampoco son por ti. Son por plena y absoluta voluntad de nuestro Señor. Que Él nos da mucho más de lo que merecemos, porque sinceramente no merecemos nada. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios. Sí. Jesucristo nos está invitando por medio de esta oración a varias cosas, como ven acá. A una oración comunitaria, a un arrepentimiento, a una humillación delante de Él. Porque realmente para orar comunitariamente yo tengo que abrir mi corazón. Tengo que desnudar mi cuerpo, tengo que desnudar mi vida frente a mi hermano en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que en la serie de Familia hablamos mucho sobre este tema de que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban entre ellos? Esto no es una función simplemente marital, el no esconderle nada al otro, sino que debiese ser también nuestra condición con nuestros hermanos en Cristo. Poder desnudar nuestras vidas delante de nuestro hermano. Y para hacer eso hay que humillarse. Porque ninguno de nosotros nos gusta que nos conozcan realmente como nosotros somos. Y tal vez la mayor representación de que estamos aprendiendo un poco a humillarnos es cuando nosotros podemos acudir donde nuestro hermano, abrir nuestro corazón, desnudarnos delante de nuestro hermano en Cristo y decirle: pequé, estoy en pecado, estoy pecando. Este es mi pecado, ayúdame, porque solo no puedo. Fíjense en la estructura del Padre Nuestro. Nos invita a cada una de estas cosas. Primera cosa, nos invita a reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Padre Nuestro que estás en el cielo, que dominas todas las cosas, que estás sentado en un lugar que puede ser lejano, pero eres mi Padre, eres nuestro Padre comunitario. Santificado sea tu nombre. Le damos gloria. Fíjense que podemos darle gloria a Dios en forma individual. Y nuestras vidas debiesen glorificar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día acá? Comunitariamente estamos glorificando y reconociendo a nuestro Padre, a este Padre nuestro, a este Padre de Iglesia 1, de Iglesia Santiago Apóstol que se reunió en la mañana y de tantas otras iglesias que están reuniéndose en distintos lugares de Santiago, de Chile y del mundo el día de hoy para reconocerle a Él como el Señor de todas las cosas. Y luego de eso nosotros decimos: venga a nosotros tu reino. Y es justamente ahí donde yo voy a concentrar el resto de esta reflexión. Así que le vamos a dar un salto a esta parte para poder dejarlo para el final. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Como sucede allá en el cielo, hazlo aquí también en la tierra. Y vamos a ver las implicancias que eso tiene, porque es tremendo. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que estamos absolutamente al debe
en esta situación, ¿ya? Entonces, Jesucristo nos va guiando paso a paso en estas cosas, ¿ya? Luego de eso, Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o danos el sustento necesario para cada día. Si ustedes se fijan, hay nuevamente una condición de humildad, de humildad en decir y pedirle a Dios, no para nuestros anhelos superficiales ni centrados en nosotros mismos. Pide lo justo y necesario, pide el alimento de cada día, por dos grandes motivos. Uno, porque es suficiente con lo que Dios nos da, sea mucho o poco, pero es suficiente. Y en segundo lugar, para que tampoco vayamos acumulando riqueza. Es interesante cómo, si nosotros lo pensamos objetivamente y lo pensamos desde la perspectiva del reino de Dios, en lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo, la oración y decirle a Dios, Dios, danos el pan necesario para el día de hoy. Y mañana es mañana. ¿Se acuerdan ustedes lo que le pasaba a la gente que acumulaba maná para el otro día? Se podría. Quedaba descompuesto. No podía ser consumido. Y es curioso porque la Biblia habla exactamente de la misma situación para todos aquellos que anhelan guardar riqueza para ellos mismos. Dice que se van a morir junto con su riqueza. El reino de Dios es totalmente opuesto al reino del hombre. Y Jesucristo lo establece también en su oración. Nos da esa directriz. Oremos para tener lo necesario. Luego de eso, Jesucristo en su oración, se me olvidó el Padre Nuestro. Voy a tener que volver a catecúmeno. Perdón, que tengo una duda. Aquí sí. Nos dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y aquí quería también hacer un pequeño hincapié respecto de esta parte, porque el otro día conversábamos con Jonathan en una reunión que tuvimos, y Jonathan nos decía, nosotros no aprendemos realmente a perdonar a otro, sino solo hasta cuando aprendemos a perdonar lo imperdonable. Porque esa es la forma en que Dios nos perdona a nosotros. Cuando tú eres capaz de perdonar algo total y absolutamente imperdonable, que no tiene ninguna excusa, recién ahí estamos aprendiendo a perdonar. Porque de eso se trata el perdón. Ese es el perdón que Dios nos dio. Tú y yo no teníamos justificación delante de Dios. Para nada. Para nada. Cero justificación. Y a pesar de eso, Dios nos perdonó. Dios nos entregó el perdón por amor, porque el amor lo movió para perdonarnos, porque nos amó a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Había un plan perfecto, un plan poderoso, y lo ejecutó en su momento para poder nosotros ser beneficiarios de aquello. Acercándonos humildemente, por medio de los méritos de Cristo, obtenemos el perdón. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar lo imperdonable que un hermano nos haya hecho a nosotros? Eso es un tremendo desafío. Claramente yo, Jano, no puedo. Es imposible que yo lo pueda hacer. Voy a seguir aborreciendo y odiando y teniendo ira en contra de mi hermano. Y tal vez no en contra de mi hermano en Cristo, sino que en contra de la gente afuera, en contra de el presidente que salga hoy día, voy a tener rabia en contra de él y no voy a querer someterme a Dios que también colocó a esa persona para bien o mal de nuestro país, por ejemplo. ¿Puedes perdonar lo imperdonable? Yo no puedo. Pero ahí es donde nosotros tenemos la gracia de Dios, a la cual podemos sujetarnos, a la cual podemos tomarnos con dientes, uñas, con todo lo que podamos. Ahí nos podemos sujetar y decir, Señor, hazlo tú por mí, porque yo no puedo. De verdad que no puedo. Pero no dejemos de recordarnos en nuestras oraciones que Dios nos perdona y que nosotros necesitamos también perdonar al otro aquellas cosas que son imperdonables. Y ojo de que lo manifiesta incluso en el cierre, lo vuelve a reforzar Jesucristo. Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre. Pero si no perdonan, Dios tampoco los va a perdonar. Reflexionemos en eso. Reflexionemos en estas cosas que son de este reino subvertido, de este reino que alguien puede decir, y a mí me lo dijo una prima una vez, me dice, pero es que eso es imposible, no se puede hacer. Te encuentro toda la razón. Es imposible, no se puede hacer. Pero
Dios es el Dios de los imposibles. Y Él sí nos puede enseñar a hacerlo. Él sí nos puede enseñar a perdonar lo que no es perdonable, aquello que es total y absolutamente imperdonable. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Esto cierra esta oración de Jesucristo y que claramente apunta a que nosotros podamos estar siempre pensando y comunitariamente fortaleciéndonos unos a otros por el poder del Espíritu Santo que vive en nuestras vidas y que es parte del accionar de Dios en nosotros como comunidad, porque de esa forma nosotros vamos en comunidad con nuestros hermanos en Cristo, luchando con ellos, orando con ellos, leyendo las Escrituras con ellos, exhortándonos unos a otros. Nosotros vamos a generar esta protección necesaria para poder resistir a nuestro enemigo, a Satanás. Fíjense nomás simplemente en Efesios 6, cuando habla sobre la batalla espiritual, analicen cada una de las cosas que Pablo menciona respecto de la indumentaria de los soldados romanos, y es bien curioso porque los romanos generaron una indumentaria tal que en comunidad, o sea, solo podían defenderse un rato, sobre todo si eran buenos para la espada, pero comunitariamente los locos eran impenetrables. Los locos se enganchaban un escudo con otro, generaban un círculo, se tapaban por arriba y no les pasaba absolutamente nada. Sus calzados tenían unos estoperoles con los cuales ellos podían caminar así. En comunidad avanzaban todos juntos y ya le daban hasta donde pudieran llegar. Y ahí entonces ellos atacaban. Comunidad esencial, básica, necesaria para poder desarrollar el reino de Dios. Pues ni siquiera es para desarrollarnos nosotros mismos, para crecer nosotros mismos. No. Si se fijan ustedes, la oración del reino de Dios nos impulsa a poder reflejar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se hace visible por medio de la iglesia. Qué maravilloso privilegio nos entregó nuestro Señor, que poder reflejar la gloria de su reino aquí y ahora. Ese reino glorioso que vendrá, que sabemos que va a venir, que es un momento que va a ocurrir en el tiempo y en el espacio. Cristo va a regresar y va a instaurar su reino perfecto para siempre, eliminando la muerte, echando fuera el pecado, algo totalmente perfecto. Ese momento vendrá, va a llegar y creemos en eso. Lo celebramos cada domingo cuando compartimos la cena del Señor. Y tú y yo somos parte de la iglesia, por eso no podemos hacernos fuera de la comunidad que Dios nos regaló para poder establecer estas relaciones de reino. Porque entre nosotros justamente podemos nosotros practicar el perdón, por ejemplo, mutuo entre personas que probablemente no se podrían haber perdonado de forma individual. Pero lo podemos hacer en la comunidad. Lo podemos desarrollar como hermanos en Cristo. Y eso, o sea, el hecho de que dos personas que probablemente jamás pudiesen perdonarse dentro de una comunidad cristiana, creciendo juntos en el Espíritu, siendo exhortados por nuestros hermanos, podemos hacerlo. Y eso es un tremendo testimonio para las personas afuera. Y el reino de Dios entonces se hace visible por medio de la iglesia. Padre nuestro es clave, como les decía al principio. ¿Por qué? Porque nos conduce a la comunidad de fe. Nos dice, papá mío, especial, personal y tuyo no. No es este personal Jesus que cantaba Depeche Mode. No se trata de eso. Se trata de este Padre nuestro. Es un Padre que nos reúne y que nos invita a reunirnos constante y permanentemente en torno a Él y en torno a su gloria. El nuestro es comunitario por cuanto cumple con el plan de Dios de formar un pueblo que le honre y que le adore. Y eso no ha cambiado desde el Antiguo Testamento, que es así. Dios escogió un pueblo, escogió un grupo de personas, los más pencas que pudieran haber existido. A eso los tomó. El pueblo más diminuto en su momento, a ese lo tomó y formó un pueblo. ¿Para qué? Para que le pudiese honrar y adorar conforme a los planes que él tenía, que se los fue revelando de a poco, que se los fue entregando y que más encima le fue ayudando para poder cumplirlo, estableciendo leyes que pudiesen dirigirse hacia la gloria de Dios y que este pueblo, por medio de cumplir con esta ley, pudiese reflejar la gloria de Dios a la tierra. En Cristo nosotros sabemos de que la ley fue cumplida, pero nosotros tenemos, y lo hemos insistido durante esta serie de predicaciones,
El reino de Dios no deja de lado las leyes morales de Dios, quién Dios es, la personalidad de nuestro Señor. Dios sigue siendo grande, enorme, temible. Sigue siendo el mismo Dios. Y reúne a esta gente, la reúne en torno a Él, la reúne porque las buscó, porque las amó, porque las perdonó, porque las capacitó, las está capacitando para poder en santificación honrarle y alabarle conforme Él quiere. O sea, tampoco nos deja solos. No es una cuestión inalcanzable, por el contrario. Es totalmente factible de poder desarrollarlo como comunidad. Es sumamente interesante este Padre nuestro, porque somos nosotros los que podemos honrar y glorificar a Dios comunitariamente, reflejando el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que hacernos disponibles para Él, para nuestro Señor, en todo momento, como Señor de la iglesia, como Señor de esta comunidad de creyentes que en este lugar se llama Iglesia 1, de manera que traigamos honor y gloria a Él solamente, y a nada más ni a nadie más. Fíjense en la importancia de la vida comunitaria y cómo Dios nos regala por medio de la comunidad el poder ser el reflejo de la gloria de su reino. Porque es en este lugar en donde nosotros podemos asistir al necesitado. Es en este lugar en donde nosotros podemos pensar comunitariamente para ver dónde vamos a servir a nuestra ciudad Santiago. Es en este lugar en donde comunitariamente nosotros podemos crecer para poder sostener a aquel que necesita espiritualmente, financieramente, emocionalmente. Porque trata de hacerlo solo y no vas a poder. Dios nos reúne en Cristo, nos hace parte de su familia para que nosotros podamos clamar a Él y decirle: Padre nuestro, que venga tu reino. Padre nuestro, Padre de todos nosotros los que estamos aquí, que venga tu reino. Anhelamos tu reino. Como comunidad anhelamos tu reino. Y lo segundo, el clamor del reino. Yo les dije que me iba a detener en esta parte de que venga el reino, ¿ya? Segundo, clamar por el reino de Dios es un llamado a la renuncia. Y aquí es donde se nos complica, por lo menos a mí, se me complica total y absolutamente el querer ser parte de una comunidad para reflejar la gloria del reino de Dios. Porque significa que tengo que renunciar. Ya no se trata de mí. Ni siquiera se trata de nosotros. Se trata de Él. Se trata de cumplir con su voluntad. No con la voluntad de Iglesia 1, no con la voluntad de un equipo pastoral, no con la voluntad, por la voluntad de personas individuales. Anhelamos que la voluntad de Dios se cumpla en medio de nosotros. Y para eso necesitamos nosotros renunciar. Y lo único que nos lleva a nosotros poder renunciar es el poder transformador del Evangelio, que nos conduce a dejar de decir que venga mi reino y lo reemplaza por un que venga su reino, no nuestro reino, su reino. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que queremos? Muchas veces nos enojamos con la comunidad. No nos agrada a la gente de nuestras comunidades. A mí me pasa, hay muchos de ustedes que no me agradan. Yo sé que yo tampoco les agrado a ustedes. Pero justamente hemos aprendido y estoy aprendiendo a que a pesar de las diferencias podamos amarnos para poder reflejar la gloria de Dios. Porque se trata de su voluntad. No de la mía, no de la tuya, no de la nuestra, sino que la de Él. Así que de paso les pido perdón. Porque la humillación, como veíamos hace un rato atrás, es el primer paso para poder anhelar la gloria de Dios o la gloria del reino de Dios. Por lo menos eso fue lo que hizo Cristo. Humillarnos. Hagamos el ejercicio, pensemos, analicemos, reflexionemos. Domingo tras domingo tenemos la oportunidad de poder examinarnos a nosotros mismos para poder acercarnos a la cena del Señor. Y no se trata aquí simplemente de colocarle una traba, así como Calvino se paró adelante, sacó la espada y dijo: los mato primero antes que comer la cena. No se trata de eso. Se trata de que somos comunidad. Estamos clamando a nuestro Padre. Y Él nos está invitando. Nos está invitando a que cambiemos por el poder transformador del Evangelio la idea de que nosotros estamos aquí para ser servidos y comencemos a servir en la obra de Él. Nuestras motivaciones dejan de ser centradas en el yo, sino que pasan a ser en su reino. Y ahí hay un tema no menor. ¿Por qué?
Porque cualquier esfuerzo de establecer los principios del reino fuera de la comunidad de fe es simplemente un acto de orgullo. Fíjense que Jesús está hablando previamente en los versículos anteriores al Padre Nuestro, diciendo justamente, hay personas que les encanta ser vistas por los demás, que les encanta que todos les alaben por lo que hacen, y no van a recibir más reconocimiento que el que están buscando. Hay personas en este mundo que desarrollan actos de bondad, pero lo hacen fuera de la comunidad de la fe y lo hacen por orgullo. Piensen en Farca. ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Cuál es la motivación de Leonardo Farcas? Yo sé que él hace mucha ayuda social sin aparecer en los medios, pero ¿por qué lo sigue haciendo en los medios? ¿No sería más honesto el hacerlo siempre fuera de los medios de comunicación? Hay orgullo. Pensemos en la última vez que tú hiciste un acto de bondad y qué fue lo que hiciste para que los otros te reconocieran. Porque yo lo he hecho. Y sé que tú también lo has hecho. ¿Y por qué lo sé? Porque si no, Cristo no se hubiese detenido en el discurso previo a la oración del Padre Nuestro, en que reconozcamos de que todos nosotros en algún momento hemos buscado nuestra propia gloria, nuestro propio orgullo, actuando por fuera de la comunidad de fe, por fuera de esta comunidad que Dios nos regaló para actuar conjuntamente, para poder reflejar la gloria del reino de Dios. Preferimos estar por el lado y probablemente brillemos un buen tiempo, pero es simplemente como cuando tú en la noche tenías un asado y se te cayó un carbón encendido. Va a estar leciendo un buen rato ahí al lado y tú lo vas a ver que está ahí encendido. Entre medio de la oscuridad va a estar ahí. Va a brillar el carbón acá. Pero va a estar ese otro allá que te va a estar un buen rato diciendo hay un carbón encendido ahí, hay un carbón encendido ahí, hay un carbón encendido ahí. Hasta que finalmente ya no lo ves más porque se extingue. Deja de brillar, deja de dar calor, deja de cumplir la función para la cual fue creado. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando comenzamos a actuar por fuera de la comunidad de fe, nos transformamos en personas que anhelamos el reconocimiento propio. Y a través de eso podemos reflejar cosas muy buenas, pero jamás vamos a reflejar la gloria del reino de Dios. Nunca. Por eso es importante que sea este Padre nuestro que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Venga a esta comunidad tu reino. Y que se haga tu voluntad, así como es hecha en el cielo, donde nadie se opone a los designios tuyos, donde todos actúan ante tu pensamiento, ante tu voz, todo se mueve, porque tú eres el Dios soberano. Que esa misma voluntad que se cumpla allá en el cielo, sea cumplida aquí en la tierra. ¿Dónde? En la comunidad de fe, en tu comunidad local, aquí en Iglesia 1, y si nos visitas de otra iglesia, en tu iglesia en donde tú estás recibiendo y trabajando para poder reflejar el reino de Dios en la tierra. Por último, roguemos a Dios, y es algo que Cristo nos muestra y nos conduce y nos invita a poder hacer. Fíjense en la estructura del Padre Nuestro. Lleguen a su casa, agarren el Padre Nuestro, vuelvan a leerlo. Vuelvan a leerlo ahora con una visión de reino, no con una visión de una oración. No con una visión simplemente de, ok, esto es como un mantra. Dejemos de ver el Padre Nuestro como un mantra. Tenemos instrucciones maravillosas de cómo deben ser nuestras oraciones. Y después pensemos en nuestras oraciones y veamos lo que nos falta, pues generalmente nos concentramos en darnos el pan nuestro cada día. Y repetimos eso, y repetimos eso, y repetimos eso, de distintas formas. De distintas formas, pero lo único que hacemos es repetir, danos el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, roguemos a Dios, primero, que su reino gobierne en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Es necesario que el cambio, que primero Cristo cambie y transforme y subvierta tu vida, mi vida, dentro de la comunidad, para que un montón de personas a las cuales Dios ha transformado sus vidas y sus corazones, podamos entonces reflejar la gloria de su reino. No nos olvidemos de eso.
No nos olvidemos de clamar al Señor constante y permanentemente la necesidad que tenemos día tras día de reconocer de que solos no podemos, de que necesitamos nosotros que Él gobierne realmente en nuestras vidas. Nos encanta decir y declarar de que Jesucristo es nuestro Salvador. Nos fascina. Nos fascina tanto que el cine ha creado otros salvadores para poder tener la idea y la ilusión de que realmente hay formas a través de las cuales nosotros podemos salvarnos una y mil veces de mil cosas. Nos encanta, nos gusta, pero poco nos gusta saber, entender y aplicar en nuestra vida de que Jesucristo es nuestro Señor. Y en el Nuevo Testamento la palabra Salvador no está más de 25 veces, de Jesucristo como el Salvador, pero está más de 400 veces como Jesucristo el Señor. Por lo tanto, pensemos un poco. Y realmente, ¿es Cristo el Señor de mi vida con todo lo que eso significa? Y si no es así, dale gracias a Dios porque Él te entrega la manera en que sí pueda hacerlo. Aquí está una comunidad, por ejemplo, que es parte de ese proceso. Roguemos a Dios en pedir perdón, o que nos conduzca a pedir perdón, y a perdonar, humildemente lo imperdonable, que es lo que les decía hace un rato atrás. Es una tremenda señal del reino de Dios el acto de perdonar. Lo que más necesita la gente fuera de la iglesia es perdonar y sentirse perdonado. En muchos lugares se levantan banderas donde dicen ni perdón ni olvido. Las personas no están dispuestas a perdonar y a perdonar lo imperdonable. Y claramente la lucha de muchos de aquellos que levantan esta bandera, lo que les hicieron es imperdonable. Pero el poder transformador del Evangelio en mi vida me puede llevar a perdonar a todos aquellos que me hicieron daño. ¿Y cómo me puedo fortalecer? En la comunidad. Esencial, Padre nuestro. Roguemos a Dios en no correr detrás de los anhelos humanos, sino que ser felices con lo que tengamos, sea mucho o sea poco. Dios te entregó lo necesario para que tú pudieras administrarlo, ni más ni menos. Y no solamente estoy hablando en aspecto económico, estoy hablando en todas las otras cosas de tu vida. Nosotros esta semana con Esther tuvimos la noticia de que estamos esperando un hijo nuevo, un arroz tiene como tamaño, ¿ya? Y es una alegría, pero al mismo tiempo es una tremenda responsabilidad. He dormido menos, pensando en muchas cosas, pero tratando justamente de poder decir al Señor, Señor, yo no gobierno mi vida, la gobiernas tú. Por lo tanto, ayúdame, Señor, a descansar la inquietud que hay en mi corazón respecto de esta noticia, pero a descansarla en ti y en la obra perfecta que tú tienes para mí. Porque claramente la llegada de un nuevo hijo es porque Dios está colocando una responsabilidad que Él me va a ayudar a realizar. Que yo no voy a poder solo, pero que Él me va a ayudar a realizar. Por lo tanto, tenemos que ser felices con lo que tenemos. Puede ser mucho, puede ser poco, o puede que no sea. Puede que no sea. Nosotros miramos de repente en Facebook los estados de nuestro... Por ejemplo, el otro día me alegré mucho con el Pato cuando colocó de que les habían aprobado el crédito para la casa. Me alegré mucho. Y él tiene algo que yo no tengo, que es la casa. ¿Ya? El sueño de la casa propia. ¿Ya? Pero lo interesante es cómo yo puedo ligar mi vida con la vida de mi hermano, del Pato, que siendo parte de mi comunidad me hace alegrarme de la misma, bueno, tal vez mucho más él, claro, porque es el beneficiario directo, pero igual vamos a ser beneficiarios secundarios, o sea, los asados y todas estas cosas en la casa del Pato van a estar ahí, ¿ya? ¿O no? ¿Sí? Bacán. Entonces, fíjense cómo Dios nos hace parte de una comunidad justamente para poder gozarnos de las cosas que tal vez anhelamos y que no tenemos, pero dejar de anhelarlas al punto de que nos quitan la vista de lo fundamental y principal, ser felices con lo que tengamos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos dio, sea mucho, sea poco o sea nada. ¿Por qué? Porque clamamos, danos el pan necesario para hoy. No te pedimos más de lo que podemos administrar, Señor. Te pedimos lo suficiente para poder administrar en la condición en la que estamos, seres caídos. Pero que tú estás transformando nuestras vidas, claramente que sí. Por eso no corramos detrás de los anhelos humanos.
Despojémonos de esa idea, subvirtamos nuestra concepción del mundo para poder ser realmente felices con el pan de cada día y no pedir prestado el pan de mañana, ni pedirle a Dios que nos haga un anticipo del pan. Seamos felices con lo que tenemos. Es una de las invitaciones y de lo cual nosotros también necesitamos rogar al Señor. Y roguemos a Dios para confiar en la obra del Espíritu Santo, porque Él es quien nos sustenta hasta que Cristo vuelva. Él es el que nos permite a nosotros descansar en que nuestro enemigo no nos va a hacer daño. Por lo que les decía adelante, somos parte de una comunidad. Tenemos a quien acudir cuando necesitamos. Pero si no está el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, simplemente nos vamos a estar distanciando de los demás cuando tengamos problemas, no queriendo reconocer de que el Espíritu Santo coloca a estas personas en medio de nosotros para poder fortalecernos a nosotros mismos. Esa es la invitación que nos está haciendo el Señor. Nuestro Dios nos está invitando como comunidad a que podamos clamar Abba Padre, a que podamos decirle, te necesitamos, Señor. Tú eres el Dios de nuestra vida, eres el Señor de esta comunidad. Levántate como tal, resplandece en medio de nosotros como tal. Y cuando nosotros logramos engancharnos con eso y reconocer al Espíritu Santo como aquel que obra en nuestra vida de manera perfecta, que nos sostiene, que nos sustenta y que nos lleva hacia donde Él quiere llevarnos, para que se cumpla, así como en el cielo, en la tierra su voluntad, vamos a poder entonces nosotros sentir libertad, alegría plena, gozo eterno y todas las cosas que eran parte del reino de Dios en el Edén, allá en el sueño original de Dios, y que nos van acompañando por medio de su palabra, por medio de la venida de Cristo, por medio de la venida del Espíritu Santo, hasta la consumación del tiempo cuando Cristo regrese. En eso creemos, eso es lo que anhelamos. Que esta oración del Padre Nuestro se involucre con el tema del reino en estos puntos, en la manera en la cual nosotros podemos rogar a Dios en que Él gobierne nuestras vidas, en que nos ayude a perdonar lo imperdonable, en que no corramos detrás de los esfuerzos, de los anhelos humanos, sino que seamos felices con lo que tenemos y a confiar en la obra del Espíritu Santo. Probablemente hoy día tú me dices, ¿sabes qué? A mí me cuesta, yo no puedo perdonar. Lo vas a poder hacer si tú confías que el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida y clamas comunitariamente, necesito que me ayuden, necesito que me ayuden a caminar porque solo no puedo. Quiero invitarlos a que podamos orar.